Él descubrió que el vecino visitaba a su esposa mientras él estaba en el trabajo, así que llegó más temprano a casa y vio algo que nunca imaginó. Historia, a petición de una seguidora. La vida de Lucas Prado, a sus 38 años, era una obra de arte meticulosamente construida para la exhibición. En Porto Alegre, él era la personificación del éxito. Un empresario cuyo nombre abría puertas, dueño de una constructora que levantaba rascacielos que redibujaban el horizonte de la ciudad. Su garaje albergaba un coche alemán importado, pulido hasta un brillo deslumbrante, y su casa, una fortaleza de cristal y hormigón en el corazón del barrio Bellavista, era un santuario de diseño minimalista y lujo silencioso. En las redes sociales, el cuadro era aún más perfecto. Allí, él y Marina, su esposa, eran una pareja de anuncio de margarina. Sonrisas ensayadas en cenas en los restaurantes más de moda de la ciudad. Copas de vino alzadas en bodegas en la Serra Gaúcha. Abrazos en playas paradisíacas durante unas vacaciones que parecían sacadas de un catálogo de viajes. Él, el proveedor implacable. Ella, la musa etérea, una profesora de artes con una mirada soñadora y manos que transformaban la arcilla en poesía. Juntos, vendían la imagen de una felicidad inquebrantable, un amor que era tan sólido como los edificios que Lucas construía. Pero como en toda estructura grandiosa, los cimientos del matrimonio de Lucas y Marina estaban carcomidos por grietas invisibles a simple vista. La fachada de perfección se desmoronaba tan pronto como la puerta principal se cerraba. Lucas vivía en un estado de guerra perpetua con el tiempo, sumergido en hojas de cálculo, contratos y reuniones que se extendían hasta la noche. Su llegada a casa era un ritual de agotamiento. A menudo, el olor a whisky caro precedía sus pasos tambaleantes por el pasillo. Ya no subía al dormitorio de la pareja. El sofá del salón, una pieza de diseño italiano que había costado una fortuna, se había convertido en su cama, un símbolo silencioso de la distancia que ahora los separaba. Por la mañana, se levantaba antes de que saliera el sol. Se ponía la armadura de empresario y salía sin un beso, sin un buenos días, fingiendo que la noche anterior, pasada a metros de distancia de la mujer que un día amó, era solo una consecuencia normal de la vida de un hombre de éxito. Se convencía de que el sacrificio era necesario, que el imperio que construía era, en el fondo, para ella, para ellos. Para Marina, por su parte, habitaba aquella casa como un fantasma elegante. Sus días eran una melodía melancólica tocada en sordina. Cuidaba de sus clases de arte online, impartidas desde el taller que Lucas había construido para ella en el fondo del jardín. Un gesto de un tiempo en que él todavía notaba sus sueños. Cuidaba de las orquídeas raras que colgaban en el balcón, sus delicados pétalos, un contraste flagrante con la frialdad del hormigón circundante. Ella esperaba una llamada a mitad de la tarde, un mensaje inesperado, un atisbo del hombre con el que se había casado hacía 7 años, el hombre que la veía, que la escuchaba, que la tocaba con la urgencia de quien descubre un tesoro. Pero el marido que llegaba era un extraño cansado, un cuerpo presente cuya mente estaba siempre en otro lugar, perdida en cálculos de ganancias y pérdidas. La ausencia de él era una presencia física, un vacío que succionaba el aire y el color de la casa. Fue una tarde de miércoles, bajo el cielo gris y lloroso de Porto Alegre, que una de las grietas finalmente se convirtió en una fisura visible. Lucas, impulsado por un raro momento de espontaneidad,
decidió terminar una reunión antes. La idea de sorprender a Marina, de quizás romper la rutina asfixiante, le pareció atractiva. Condujo a casa con una ligereza que no sentía hacía meses, imaginando la sonrisa de ella al verlo llegar antes del anochecer. Al estacionar el coche en el garaje silencioso, sintió un escalofrío. La casa estaba demasiado tranquila. Entró por la puerta trasera que daba a la cocina, y fue el sonido de una risa lo que lo hizo detenerse. No era la risa contenida y solitaria de Marina. Era una risa suelta, cristalina, entrelazada con la voz grave de un hombre. Caminó de puntillas por el pasillo de mármol, el corazón comenzando a latir a un ritmo desacompasado. La escena que vio a través de la puerta de cristal del balcón lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Marina estaba allí, sentada en un sillón de mimbre, el cabello recogido en un moño desenfadado que él adoraba. Frente a ella, recostado en la barandilla, estaba André, el vecino de la casa de al lado, un arquitecto paisajista que se había mudado al barrio hacía unos 6 meses. Ellos reían y la risa de ella era genuina, vibrante. André dijo algo y su mano se posó brevemente en el hombro de Marina, un gesto casual, pero cargado de una intimidad que hizo que la sangre de Lucas hirviera. Las miradas que se cruzaban eran largas, cómplices, tejiendo una conversación silenciosa que Lucas no conseguía descifrar, pero cuyo significado sentía en cada fibra de su ser. Eran más que vecinos compartiendo una taza de café. Eran 2 personas en el mismo universo, un universo del cual Lucas había sido exiliado. «Llegué temprano», anunció desde la puerta, la voz saliendo más dura y fría de lo que pretendía. Intentó sonar casual, pero la palabra sonó como una acusación. Marina dio un salto. El cuerpo se tensó instantáneamente. La sonrisa desapareció de su rostro, como si nunca hubiera existido. Sus manos, ágiles y nerviosas, recogieron las 2 tazas de café de la mesita. André, por su parte, enderezó la postura, el semblante amigable dando paso a una máscara de incomodidad educada. «Ah, Lucas, qué sorpresa», dijo Marina, la voz un tono por encima de lo normal. André solo pasó a dejarme unas revistas de arte que vio en un viaje y pensó que me gustarían, ¿verdad, André? Ella miró al vecino, una súplica desesperada en los ojos. «Eso es. Pensé que podrían ser útiles para tus clases», respondió André, ya moviéndose hacia la salida. «Bueno, me voy ya. Nos vemos, Marina». «Buenas tardes, Lucas». Lucas solo asintió con la cabeza, los ojos fijos en su esposa. El tono nervioso de ella, la sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos, la prisa por justificar la escena. Nada de aquello lo convenció. Era una obra mal ensayada, un guión improvisado para encubrir algo que él aún no sabía qué era, pero que ya lo carcomía por dentro. Esa noche, el silencio en la mesa era una entidad física. Lucas observaba a Marina en silencio. Cada movimiento de ella parecía calculado. Ella hablaba sobre el tiempo, sobre una alumna nueva, sobre cualquier cosa que llenara el vacío ensordecedor entre ellos. Pero él no escuchaba las palabras. Él veía el cambio. Había un brillo diferente en sus ojos, una vivacidad que él no veía hacía años, una ligereza en sus gestos, como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. Y la dolorosa constatación lo golpeó con la fuerza de una revelación. Aquella felicidad, aquella luz recién descubierta, no tenía absolutamente nada que ver con él. El imperio que él construía, ladrillo a ladrillo, noche tras noche, tal vez estaba siendo erigido sobre un terreno vacío,
donde el amor que él creía ser la fundación de todo ya se había transformado en polvo. En los días que siguieron a aquella tarde lluviosa, Lucas Prado libró una batalla silenciosa dentro de su propia mente. Intentaba, con la misma disciplina férrea que aplicaba a sus negocios, encajonar la imagen de Marina y André en el balcón y archivarla en el cajón de asuntos resueltos. Paranoia, se repetía a sí mismo como un mantra, mientras firmaba contratos millonarios o inspeccionaba el progreso de una obra. Era el estrés, el agotamiento, la culpa por su propia ausencia lo que le estaba haciendo ver fantasmas, donde solo había amabilidad entre vecinos. Se aferraba a esa lógica con la fuerza de un hombre que se ahoga, pues la alternativa era admitir que el cimiento de su vida perfecta se estaba desmoronando. Sin embargo, la sospecha, una vez plantada, es como una mala hierba de raíces profundas. Cuanto más intentaba arrancarla, más se extendía, envenenando sus pensamientos y agudizando sus sentidos para detalles que antes habrían pasado desapercibidos. La realidad, estaba a punto de descubrir, tiene una manera cruel de imponerse, y las señales de que su mundo estaba a punto de implosionar comenzaron a multiplicarse con una claridad aterradora. La casa, antes un refugio de silencio y orden, se transformó en un escenario de misterios sutiles. Lucas empezó a notar el perfume de Marina. No el habitual, una ligera fragancia floral que él mismo le había regalado en un cumpleaños olvidado, sino un aroma nuevo, más dulce y vibrante, que parecía impregnar su cabello y su piel, especialmente durante las tardes. Empezó a percibir la frecuencia con la que ella mencionaba el nombre de André en conversaciones triviales. André me recomendó un libro fantástico sobre impresionismo. André me dio un gran consejo para salvar esa orquídea que se estaba muriendo. El nombre de él era una puntuación constante en su día, un eco que resonaba en los oídos de Lucas con la insistencia de una acusación. Se convirtió en un detective en su propia casa, un cazador de pistas que, en el fondo, temía encontrar a su presa. El celular de ella, antes abandonado negligentemente sobre la mesa de centro o en la encimera de la cocina, ahora vivía en su bolsillo o boca abajo. Una pequeña caja fuerte de secretos que se iluminaba con notificaciones silenciosas que la hacían sonreír discretamente. La confirmación de que su paranoia quizás era, en realidad, un instinto afilado, llegó un martes particularmente largo. Lucas llegó a casa exhausto, la mente aún efervescente con los números de un balance trimestral. La casa estaba silenciosa, y él supuso que Marina estaría en su taller. Al entrar en la sala de estar, sus ojos fueron atraídos hacia la mesita de centro. Allí, como dos centinelas de una visita secreta, estaban 2 tazas de café. Se acercó, el corazón dio un salto doloroso. El vapor aún subía en espirales perezosas, indicando que la visita había terminado hacía poco. Una de las tazas de porcelana blanca y delicada tenía la marca inconfundible de un labial rojo cereza en el borde, un tono vibrante que Marina nunca usaba, prefiriendo siempre los nudes discretos. La otra taza, más grande y robusta, exhalaba un perfume familiar. Lucas se inclinó y el olor lo transportó de vuelta al balcón, a la tarde lluviosa. Era el mismo perfume amaderado, con notas de sándalo y tabaco, que había sentido en André. Era la firma olfativa del hombre que asediaba sus pensamientos. En ese instante, el suelo pareció ceder bajo sus pies. La negación, su fiel aliada, lo abandonó. Allí estaba la prueba, tibia e irrefutable,
de que alguien había estado en su casa, en su salón, compartiendo un momento de intimidad con su esposa. La imagen se formó en su mente con una nitidez torturante. Marina, con aquel labial nuevo y atrevido, riendo, quizás tocando la mano de André mientras el café se enfriaba entre ellos. La escena era una profanación de su santuario, una violación de un espacio que él, irónicamente, apenas habitaba, pero que aún consideraba suyo por derecho. Cuando Marina entró en el salón, viniendo del jardín, con las mejillas sonrojadas por el aire fresco y una sonrisa que murió al verlo parado allí, mirando fijamente las tazas, Lucas sintió un frío glacial recorrer su columna vertebral. ¿De quién son estas tazas?, preguntó, la voz desprovista de cualquier emoción, lo que la hacía aún más amenazadora. Marina dudó por una fracción de segundo, sus ojos yendo y viniendo entre el rostro del marido y la prueba del crimen sobre la mesa. Una sonrisa nerviosa y frágil brotó en sus labios. «Ah, eso fue mi hermana que se pasó por aquí. Hizo una visita sorpresa. ¿Puedes creerlo? Acaba de irse». La mentira fue tan descarada, tan mal construida, que Lucas sintió una ola de náusea. La hermana de Marina, Claudia, vivía en Florianópolis, a casi 500 kilómetros de distancia. No aparecía sin avisar hacía años, y ciertamente no haría un viaje de horas, solo para tomar un café rápido una tarde de martes. Él sabía que ella estaba mintiendo. Peor, ella sabía que él lo sabía. Y aún así, ella sostuvo la farsa, los ojos suplicando que él la aceptara, para que ambos pudieran seguir bailando en aquel vals macabro de apariencias. Lucas no dijo nada, solo la miró fijamente. En su silencio, ella pudo leer todo el desprecio, toda la decepción. Se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándola sola en el salón, con las 2 tazas de café, testigos mudos del abismo que se había abierto entre ellos. Esa noche, el matrimonio, que ya se equilibraba precariamente sobre los pilares frágiles de la conveniencia y la imagen pública, comenzó a desmoronarse de dentro hacia afuera. El silencio entre ellos ya no era solo pesado, era hostil, cargado de palabras no dichas y acusaciones veladas. Lucas, el empresario que controlaba imperios, se sintió impotente. Él, que siempre había tenido todas las respuestas, ahora se veía ahogado en preguntas. La traición física, la imagen de Marina con otro hombre, era un cuchillo que lo apuñalaba. Pero había un dolor más profundo, más insidioso, que lo torturaba durante las largas horas de insomnio en el sofá del salón. No era solo el miedo a ser traicionado, era el miedo paralizante a descubrir que ella había dejado de amarlo hacía mucho tiempo. El miedo a que la presencia de André no fuera la causa de la ruina, sino solo el síntoma de una enfermedad terminal que consumía su matrimonio hacía meses, quizás años. Comenzó a rebobinar la cinta de su vida en pareja, buscando el momento exacto en que se convirtieron en 2 extraños, compartiendo el mismo techo. Habría sido cuando él empezó a llegar cada vez más tarde, o cuando las conversaciones se convirtieron en monólogos sobre su trabajo, o cuando dejó de notar el color del vestido de ella, la música que escuchaba, los sueños que ella susurraba en la oscuridad. La traición de Marina. Él comenzaba a entender. Tal vez no fuera un acto de agresión, sino un acto de desesperación, un grito por atención de una mujer que se había vuelto invisible. Y esa constatación era infinitamente más devastadora que cualquier flagrante. Era la confirmación de su propia falla, de su propia negligencia.
Él no solo estaba perdiendo a su esposa por otro hombre, la estaba perdiendo por sí mismo, por el fantasma en el que se había convertido. Y mientras la ciudad dormía, Lucas Prado, el hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que estaba a punto de perder la única cosa que realmente importaba. No por un acto de traición de ella, sino por 1000 pequeños actos de abandono de él. La semana que se arrastró tras el episodio de las tazas de café fue un ejercicio de tortura psicológica para Lucas. Cada día era una nueva capa de barniz sobre una herida que se infectaba en silencio. Él y Marina se movían por la casa como actores en un escenario, representando una normalidad que ya no existía. Las sonrisas eran máscaras, los buenos días eran guiones, y el silencio entre ellos era un abismo que se profundizaba a cada hora. Lucas, el maestro estratega, el hombre que anticipaba movimientos del mercado y aplastaba a la competencia con planes meticulosos, se sentía un amateur en el juego de su propia vida. La incertidumbre lo carcomía. Él necesitaba saber. No por venganza, aún no, sino por la necesidad visceral de arrancar la verdad a la fuerza, de sustituir la agonía de la duda por el dolor agudo de la certeza. La paranoia, que antes intentaba reprimir, ahora era su única guía, un instinto primitivo que gritaba que estaba siendo engañado bajo su propio techo, y fue ese instinto el que lo llevó a arquitectar el plan más arriesgado y doloroso de su vida. La mañana del viernes, durante el desayuno que tomaron en silencio, Lucas anunció, con la voz más casual que pudo forjar: «Tengo que ir a Canoas hoy, a cerrar un contrato grande para un nuevo condominio. Creo que solo vuelvo el domingo por la noche». Observó el rostro de Marina por encima del borde de su taza. Vio la contracción casi imperceptible de los músculos alrededor de sus ojos, un esfuerzo por mantener la expresión neutra. Y luego, el alivio. No fue una sonrisa, ni un suspiro, sino una ligera suavización en su postura, una sutil relajación de los hombros, como si un peso invisible se hubiera levantado momentáneamente. Fue suficiente. Aquella minúscula señal fue la chispa que encendió la pólvora de la determinación de Lucas. «Está bien, cariño. Buen viaje y buen trabajo», ella respondió, la voz perfectamente controlada. Pero para él sonó como la contraseña para un encuentro clandestino. Hizo las maletas, una pequeña maleta de mano, con ropa que no usaría, y la besó en la frente. Un gesto frío y mecánico que era un espejo de su matrimonio. Condujo fuera del barrio, sintiendo los ojos de ella siguiéndolo por la ventana hasta que doblara la esquina. Pero él no fue a Canoas. Condujo sin rumbo durante horas, el motor de su coche alemán, un zumbido bajo que no conseguía acallar el tumulto en su mente. Se detuvo en un café de carretera, pidió un agua y se quedó mirando al vacío, el tiempo arrastrándose con una lentitud exasperante. Cada minuto era una tortura. Se imaginaba la llamada, el mensaje siendo enviado. «Él viajó, la casa es nuestra». La imagen lo asqueaba y al mismo tiempo lo impulsaba hacia adelante. A las 3 de la tarde, el punto de ebullición de su angustia fue alcanzado. Ya no podía esperar. Era hora de volver. Era hora de enfrentar la verdad, por más monstruosa que fuera. Estacionó el coche a 2 manzanas de su casa, bajo la sombra de un jacarandá, como un ladrón a punto de invadir su propio hogar. El corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor de guerra, anunciando la batalla inminente. Caminó a pie, las manos en los bolsillos para esconder el temblor. A cada paso, el aire parecía más enrarecido.
Al doblar la esquina de su calle, él vio. Allí estaba, parado frente a su portal, inconfundible. El SUV gris de André. La presencia del coche fue un puñetazo en su plexo solar, quitándole el aire. Era la confirmación que él temía y al mismo tiempo deseaba. Ya no había espacio para la duda, para la paranoia. Era real. Y, entonces, notó el segundo detalle, aún más devastador. La puerta principal de la casa, su puerta, estaba entreabierta. Un convite silencioso. Una declaración de posesión que no era suya. La sangre de Lucas se heló. Se movió como un autómata, empujando el portón que rechinó levemente y atravesando el jardín que Marina cuidaba con tanto esmero. Las flores coloridas parecían burlarse de él. Entró en casa con el silencio de un depredador. Cada paso en el suelo de mármol era calculado, leve, amortiguado por la furia que subía por su garganta. La casa estaba quieta, pero era una quietud cargada de vida, de una presencia que no debería estar allí. Y fue, entonces, que él oyó, viniendo del salón, el sonido de voces, risas, la risa cristalina de Marina, suelta y despreocupada, entrelazada con la voz grave y risueña de André. Eran los sonidos de una felicidad que le había sido robada, sucediendo en el corazón de su santuario. Se detuvo frente a la puerta del salón, la mano flotando sobre la manilla fría. Por un instante, una parte de él quiso huir, volver al coche, conducir a Canoas de verdad, y fingir que nada de aquello había sucedido. Pero el estratega, el hombre que nunca retrocedía de una lucha, asumió el control. Respiró hondo, el aire quemando sus pulmones, y abrió la puerta de golpe. El tiempo paró. La escena que se desplegó ante él era una pintura al óleo de traición, vívida y cruel en sus detalles. Marina estaba sentada en el sofá de lino blanco, el mismo sofá donde él pasaba sus noches solitarias. Sus cabellos estaban sueltos, cayendo en ondas sobre sus hombros. Y ella usaba un vestido ligero, que Lucas nunca había visto. Una de sus piernas estaba casualmente echada sobre las de André, un gesto de intimidad que hablaba más que 1000 besos. Ella reía de algo que veía en la pantalla del celular, la cabeza inclinada hacia atrás, la garganta expuesta en una demostración de pura alegría. Y André la miraba, no con lujuria, sino con una ternura abrumadora. Era la mirada de un hombre que encontró su puerto seguro, la mirada de quien cree ser el dueño de aquella sonrisa, de aquella felicidad. Era la mirada que Lucas, un día, había tenido por ella. Cuando lo oyeron, la risa murió instantáneamente, cortada en el aire como por una cuchilla. El sonido del silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Marina se abrieron de puro terror. El color desapareció de su rostro. André se tensó, el cuerpo transformándose en una estatua de shock y culpa. Lucas permaneció parado en el umbral de la puerta, una figura pálida e imponente, la respiración corta, el mundo girando lentamente a su alrededor. El dolor era físico, una presión aplastante en su pecho. Dejó que el silencio se extendiera, saboreando el pánico de ellos, dejándolos marinar en el veneno de su descubrimiento. Entonces, él habló, la voz saliendo como un susurro helado, cada palabra una gota de ácido. Entonces, ¿es así como me recibes cuando crees que estoy fuera? Marina soltó el celular, como si quemara sus manos. El aparato cayó en la alfombra con un golpe sordo.
Sus manos temblaban incontrolablemente mientras ella intentaba levantarse, desvincularse de André, como si pudiera borrar la escena con un movimiento. «Lucas, no es lo que parece», balbuceó, la voz un hilo tembloroso, las palabras cliché sonando patéticas ante la evidencia abrumadora. Una risa escapó de los labios de Lucas. No fue una risa de humor, sino un sonido amargo, roto, el sonido de un hombre cuyo mundo acababa de hacerse añicos en 1.000.000 de pedazos. Él dio un paso dentro del salón, el depredador finalmente revelándose. «No es lo que parece», repitió, la voz subiendo de tono, cargada de un desprecio cortante. «Soy un empresario, Marina. Lidio con mentiras y fachadas todos los días. Pero no soy idiota». Y en aquel momento, el barniz de civilidad se rompió, y la tormenta que se formaba hacía meses, finalmente se desató sobre la casa perfecta del barrio Bellavista. La frase de Lucas, «no soy idiota», flotó en el aire como la calma siniestra que precede a una tormenta. Fue el detonante. La negación de Marina se hizo añicos, y la culpa en su rostro dio lugar a una expresión de pánico. André, hasta entonces paralizado, finalmente se movió. Se levantó del sofá, colocándose entre Lucas y Marina. Un gesto instintivo de protección, que solo sirvió para echar más gasolina a la hoguera de la furia de Lucas. «Lucas, cálmate, vamos a conversar», dijo André, la voz sorprendentemente firme, la voz de un hombre intentando apaciguar a una fiera. Pero para Lucas aquella calma era un insulto. Aquel hombre, en su casa, con su esposa, osaba pedir calma. La furia, que hasta entonces era una presión helada en su pecho, explotó en una ola de calor abrumadora. La razón se disolvió. El empresario calculador dio lugar al macho primitivo, herido en su orgullo y en su territorio. «¿Conversar?», Lucas gruñó, la palabra saliendo rasgada de su garganta. «No hay nada que conversar contigo». Él avanzó, ignorando a Marina, los ojos fijos en André. «Fuera de mi casa. Ahora». André no se movió. «No me iré hasta que nos calmemos». Y no consiguió terminar la frase. Con un aullido de pura rabia, Lucas lo agarró por el cuello de la camisa y lo empujó con una fuerza que él mismo no sabía que poseía. André, cogido por sorpresa, tropezó hacia atrás, golpeando contra la pared del pasillo. El sonido del impacto resonó por la casa silenciosa. «¡Dije que salieras!», Lucas gritó, la voz ahora un trueno que hizo vibrar las paredes. Abrió la puerta principal con un tirón y empujó a André de nuevo, esta vez hacia afuera, al jardín. La escena, antes un drama privado, ahora se derramaba hacia el mundo exterior. El escándalo floreció bajo el sol de la tarde. El sonido de los gritos de Lucas rasgó la paz del barrio noble. Ventanas comenzaron a abrirse. Cortinas fueron discretamente apartadas. Vecinos, que hasta entonces solo conocían el matrimonio por las fotos perfectas y los saludos cordiales, salieron a sus balcones, atraídos por el espectáculo crudo e inesperado. El circo había llegado a la calle más tranquila de Bellavista. Marina, que se había quedado paralizada en el sofá, finalmente reaccionó. Corrió hacia la puerta, el rostro bañado en lágrimas, el cuerpo temblando. «¡Lucas, para! ¡Por el amor de Dios, para!», suplicó, la voz embargada por el llanto y la vergüenza. «Estás armando un escándalo». «¿Estoy armando un escándalo?». Él se volvió hacia ella, el rostro una máscara de furia y dolor. Señaló a André, que se recomponía en el césped, y después a ella. «Ustedes dos, en mi casa,
en mi sofá, y yo soy el escandaloso. Eres una mentirosa, Marina, una vergüenza. La palabra vergüenza golpeó a Marina como una bofetada. Fue la palabra equivocada. Fue la gota que colmó un reservorio de dolor, resentimiento y humillación que ella venía acumulando hacía años. El llanto se detuvo. Las lágrimas se secaron en su rostro, sustituidas por una llama de furia que reflejó la de Lucas. La mujer frágil y culpable desapareció, y en su lugar surgió una guerrera herida, lista para el contraataque. Si era a la guerra a lo que él la estaba llamando, entonces guerra es lo que él tendría. Vergüenza. ¿Quieres hablar de vergüenza, Lucas? ¿De fidelidad? Gritó, la voz ahora fuerte y cortante, silenciando los murmullos de los vecinos. Ella dio un paso adelante, invadiendo su espacio, el dedo en ristre. Tú que duermes en el sofá hace un año porque llegas demasiado borracho para subir las escaleras. Tú que no me tocas, que no me miras, que no sabes el color de mis ojos hace años. Lucas retrocedió un paso, cogido por sorpresa por la súbita transformación. Esperaba más lágrimas, más súplicas. No esperaba un ataque. No desvíes el tema, replicó, pero su voz ya no tenía la misma convicción. «No estoy desviando», gritó aún más alto, y el barrio entero contuvo la respiración. «Yo sé de tus escapadas, Lucas. ¿Crees que soy idiota? ¿Crees que no veo los extractos de la tarjeta de crédito? ¿Los mensajes que borras? Yo sé de todo». El silencio de la calle fue brutalmente asesinado por los nombres que ella comenzó a escupir, uno a uno, como balas de un fusil. Cada nombre era una herida, una noche de soledad, una lágrima tragada en silencio. Sé de tus noches en el Sheraton con tu secretaria, Carla, esa que usa faldas demasiado cortas y te mira como si fueras el último hombre de la tierra. ¿Crees que no sentí su perfume en tu chaqueta? Lucas se quedó mudo. La sangre huyó de su rostro. ¿Cómo lo sabía? Sé de la chica del stand de la feria de construcción en São Paulo, la rubia, la universitaria. Esa que dijiste que era solo un contacto profesional. Yo vi las fotos en el celular de la empresa que olvidaste en casa. La multitud de vecinos curiosos ahora era una platea cautiva. En la ventana del apartamento 304, del edificio de enfrente, el señor Alves, un jubilado cuya mayor ocupación era meterse en la vida ajena, ya estaba con el celular en mano, grabando cada segundo de aquel desmoronamiento público. La lente de su smartphone era un ojo digital despiadado, capturando la humillación en primer plano. Oh. Y Patricia, tu profesora de pilates, Marina continuó, la voz embargada de dolor y desprecio. ¿Esa que te manda mensajes de buenos días con emojis de corazón? ¿De verdad creíste que me tragué que era solo incentivo para el ejercicio? Cada nombre era un clavo en el ataúd del matrimonio de ellos. Cada revelación era una palada de tierra sobre la imagen de perfección que él había construido. Lucas estaba desnudo, expuesto, no solo ante su esposa, sino ante todo su mundo. Las palabras de ella lo golpearon con más fuerza que el flagrante. La imagen de Marina con André era una traición a su presente, pero las acusaciones de ella eran una condena de todo su pasado. Él no era la víctima. Él era el arquitecto de aquella ruina. Se quedó allí, mudo, sin defensa, el gran empresario reducido a un niño pillado infraganti. La furia se disipó, dejando atrás un vacío helado. Miró a Marina y por primera vez en mucho tiempo la vio de verdad. Vio el dolor en sus ojos,
la amargura que él mismo había plantado y regado con su negligencia. Marina, exhausta, bajó el brazo. Su explosión de furia dio lugar a una calma triste y resignada. Ella lo miró y su voz, ahora un susurro que solo él podía oír, cargaba el peso de la sentencia final. Me perdiste mucho antes de que André apareciera, Lucas. Me perdiste en cada noche que preferiste el sofá, en cada cena de negocios que era más importante, en cada vez que miraste a través de mí como si fuera invisible. Yo solo necesité a alguien que me recordara cómo era ser vista. Esa última frase lo quebró. Fue la verdad que él había intentado negar, la verdad que su instinto susurraba en las noches solitarias. Él no había sido traicionado. Él había abandonado. Y el abandono había sido su propia obra. Mientras Lucas asimilaba el golpe, André, que había observado todo en silencio desde el césped, se acercó a Marina. Tocó su brazo gentilmente y la guió lejos de la casa, lejos del circo. Él la estaba sacando de allí. La estaba salvando de él. Lucas solo observó paralizado, mientras el hombre que él odiaba cuidaba de la mujer que él amaba, pero que había olvidado cómo amar. El video grabado por el señor Alves, tembloroso y con el audio amortiguado por el viento, era una obra maestra del voyeurismo digital. Tenía todo: la esposa llorando, el marido sin reacción, el amante huyendo discretamente. En cuestión de horas, como un virus incontrolable, el clip se esparció. Primero en los grupos de WhatsApp del condominio, después en los perfiles de chismes del barrio. Al anochecer, ya estaba en páginas de noticias locales con titulares sensacionalistas. La vida perfecta de Lucas Prado ya no era suya. Era un meme, un espectáculo público, un testimonio viral de su fracaso monumental como hombre y como marido. La noche del viernes cayó sobre el barrio Bella Vista como un sudario. Para la mayoría de los residentes, era el inicio de un fin de semana de descanso. Para Lucas Prado, era el comienzo del fin de su vida tal como la conocía. Mientras él permanecía parado en medio de su sala de estar, un general derrotado en su propio cuartel general. El video grabado por el señor Alves iniciaba su jornada implacable por el ciberespacio. Aquel clip de 2 minutos y 17 segundos, tembloroso y con el audio distorsionado por el viento, se convirtió en el arma de destrucción masiva de su reputación. En menos de 24 horas, la vida perfectamente curada de Lucas Prado, el empresario de éxito, el marido ejemplar, fue demolida y transformada en un espectáculo público, un banquete para los buitres digitales. El incendio comenzó pequeño, una chispa en el grupo de WhatsApp, Vecinos Alerta Bella Vista. El señor Alves, con un sentido de urgencia de un corresponsal de guerra, posteó el video con la leyenda: sucedió ahora en la calle de las Acacias. El dueño de la constructora cayó. Fue suficiente. En minutos, el video fue descargado y compartido decenas de veces. De allí, saltó a otros grupos: Madres del Colegio Anchieta, Club de Tenis POA, Empresarios de la Zona Norte. Cada compartición era un nuevo clavo en el ataúd de su privacidad. Las personas que lo conocían solo de vista, que lo saludaban con asentimientos respetuosos, ahora tenían un asiento en primera fila de su colapso personal. Al amanecer del sábado, el fuego ya era una hoguera incontrolable. Perfiles de chismes de Porto Alegre, páginas con nombres como Chismes del Sur y Poa Bronca, se apoderaron del material. Editaron el video, añadieron subtítulos sensacionalistas y una música dramática de fondo.
Los titulares eran crueles y directos, hechos para maximizar la interacción. Traición y giro en barrio noble de Porto Alegre. Empresario es expuesto por la esposa. El cuerno se volvió boomerang. Marido sorprende traición y tiene lista de amantes revelada en vivo. El video se convirtió en un meme. Recortes con el rostro conmocionado de Lucas, la justa furia de Marina, la fuga discreta de André. Comentarios llovían por miles. Extraños que nunca habían oído hablar de él ahora, diseccionaban su vida, juzgaban sus acciones, tomaban partido. Él era el villano, ella la heroína traicionada que se vengó. André era el pívot ayudante. La complejidad de 7 años de un matrimonio en ruinas fue reducida a una narrativa simplista de buenos y malos para el consumo rápido de Internet. La humillación ya no era privada, era un producto viral. El ápice de la exposición vino al final de la tarde del sábado, cuando un popular programa de chismes de la TV local, conocido por su tono ácido, dedicó un bloque entero al escándalo de Bellavista. No mostraron el vídeo completo, pero exhibieron capturas de pantalla borrosas e invitaron a una especialista en relaciones para analizar el lenguaje corporal de la pareja. El nombre de Lucas y su empresa fueron mencionados. La fachada que él había tardado una vida entera en construir fue pintarrajeada en red nacional. Para Lucas, la casa, antes un símbolo de su éxito, se convirtió en una prisión. El silencio, que antes era llenado por la ausencia de Marina, ahora era un eco ensordecedor de su propia vergüenza. Cada notificación en su celular era una nueva puñalada. Mensajes de amigos, algunos de pena, otros de curiosidad mórbida, la mayoría de un silencio ensordecedor. Las llamadas de negocios pararon. Los convites para cenas y eventos sociales fueron sustituidos por un vacío social. Intentó llamar a Marina, pero el número de ella caía directo en el buzón de voz. La buscó en las redes sociales y descubrió que ella había desactivado todos sus perfiles. Ella y André habían desaparecido, se habían evaporado, dejándolo solo para lidiar con los destrozos. El lunes, se forzó a ir a la oficina, en un intento desesperado de mantener una apariencia de normalidad. Fue un error. Al entrar en el lobby de su propia empresa, el silencio fue inmediato y pesado. Las conversaciones pararon. Los empleados, que antes lo saludaban con un respeto temeroso, ahora desviaban la mirada, incapaces de mirarlo. Podía sentir los cuchicheos a sus espaldas. Podía ver los celulares siendo escondidos rápidamente cuando él se acercaba. Su secretaria, Carla, cuyo nombre fuera gritado por Marina para que todo el barrio lo oyera, presentó su dimisión por email aquella mañana, alegando motivos personales. El imperio que él comandaba con mano de hierro ahora parecía un castillo de arena, y él era el rey desnudo, expuesto y ridiculizado por sus propios súbditos. Los días se transformaron en semanas de aislamiento autoimpuesto. Los amigos que le quedaban, los pocos que osaron cruzar el cordón de aislamiento del escándalo, ofrecían consejos vacíos. Esto pasa, decían. Pronto la gente olvida. Pero Lucas sabía que no olvidarían. Se había convertido en una anécdota, una historia de advertencia contada en mesas de bar. Empezó a ser reconocido en la calle. Una ida al supermercado se transformó en una prueba. Las miradas, los señalamientos discretos, los susurros cuando él pasaba. Una vez, un grupo de jóvenes se rió y apuntó el celular hacia él, gritando: «¡Mira, el cornudo que también engañaba!».
Él abandonó el carrito de compras en medio del pasillo y huyó, el corazón martilleando de vergüenza y rabia. La casa se convirtió en su búnker y su cámara de tortura. Cada objeto era un recuerdo. El sofá, donde él la sorprendió. El balcón, donde todo comenzó. El taller de ella en el jardín, ahora silencioso y abandonado. Las esculturas de arcilla inacabadas cubiertas por una sábana, como cuerpos en una morgue. La ausencia de Marina era una presencia fantasmal que lo asediaba. Él echaba de menos su olor, el sonido de sus pasos, incluso el silencio compartido que él tanto había despreciado. La soledad, que antes era una elección, una consecuencia de su ambición, ahora era una sentencia. Y por primera vez en toda su vida, Lucas Prado, el hombre autosuficiente, el arquitecto de su propio destino, sintió el peso aplastante de la soledad que él mismo había creado. No era la pérdida de la reputación o de los negocios lo que más dolía. Era la percepción tardía y agonizante de que, en su búsqueda ciega por construir un imperio de hormigón, él había dejado a la única persona que daba sentido a todo aquello morir de sed afectiva a su lado. Él estaba solo en la cima de una montaña de escombros, y la única cosa que conseguía oír era el eco de su propia falla. 2 meses. Fue el tiempo que Lucas tardó en desmantelar la vida que había construido en Porto Alegre. 60 días vividos en una niebla de formalidades dolorosas, reuniones con abogados, la firma fría de los papeles de su divorcio, la valoración de sus bienes. La casa en el barrio Bella Vista, antes el trofeo máximo de su éxito, se convirtió en un mausoleo de recuerdos y el epicentro de su humillación pública. Cada habitación resonaba las risas que no eran para él, los gritos que eran sobre él y el silencio que era a causa de él. Vender fue un acto de autopreservación, una amputación necesaria para detener la hemorragia. Vendió la casa, los coches, los muebles de diseño. Vendió la vida que un día llamó perfecta, aceptando un precio muy por debajo del mercado, no por necesidad financiera, sino por la urgencia de borrar sus rastros, de huir del fantasma de sí mismo. Con lo que le quedó, se exilió. La elección por Gramado no fue accidental, era la antítesis de su vida anterior. En lugar de la selva de hormigón de Porto Alegre, encontró el abrazo de las araucarias y el perfume de las hortensias. En lugar de una fortaleza de cristal y acero, compró una pequeña cabaña de madera en las laderas de una colina, con un balcón que se abría al valle y al silencio. La constructora, su imperio, fue delegada a un socio de confianza. Lucas mantuvo solo lo suficiente para trabajar remotamente, cambiando las grandiosas salas de reunión por un escritorio frente a una ventana que enmarcaba el paso de las estaciones. El cambio más profundo, sin embargo, no fue geográfico, sino interno. El hombre que antes solo conocía la tierra a través de planos de cimentación y cálculos de estructura, ahora metía las manos en ella. Empezó a cuidar del jardín abandonado de la cabaña, una tarea que al principio era solo una forma de llenar las horas vacías, pero que lentamente se transformó en una forma de meditación. Aprendió la diferencia entre las malas hierbas y los brotes prometedores. Aprendió la paciencia de esperar que una semilla germinara, la delicadeza de podar un rosal, la satisfacción de ver algo florecer bajo su cuidado. Cada flor que se abría era una pequeña victoria contra la esterilidad en la que se había convertido su alma. Era un trabajo lento, sucio y honesto, lo opuesto a la vida rápida, pulida y artificial que él había llevado.
Estaba, por primera vez, cultivando algo que no podía ser vendido, solo sentido. Mientras Lucas se reconstruía en silencio, el mundo digital, que había sido su verdugo, le trajo el epílogo de la historia de Marina. Después de semanas de desaparición, ella reactivó su perfil en las redes sociales. Ya no estaba el apellido Prado, era solo Marina. Las fotos eran discretas, posteadas sin la ansiedad por validación que marcaba su vida anterior. Eran imágenes que respiraban una paz recién descubierta. En una de ellas, ella estaba en una playa desierta, el cabello al viento, la sonrisa no más una pose para la cámara, sino una expresión genuina de contento. A su lado estaba André. No había leyendas declaratorias, solo la imagen de los dos, de la mano, mirando hacia el mismo horizonte. En otra, estaban en una pequeña feria de artesanía, y él la observaba trabajar en el barro. La misma mirada de ternura que Lucas había sorprendido en su salón, pero que ahora, despojada de culpa, era solo amor. Lucas miró aquellas fotos sin rabia, sin celos. El dolor agudo se había transformado en una melancolía resignada. Él veía ahora con una claridad cegadora. Marina lo había amado un día, con una devoción que él había dado por sentada. Pero aquel amor no había sido asesinado por André. Aquel amor murió de inanición, languideciendo lentamente en cada noche de soledad, en cada promesa rota, en cada gesto de afecto que él no dio. El amor de ella por él ya era un cuerpo frío, mucho antes del primer beso con otro hombre. André no fue el ladrón que forzó la puerta, fue solo quien encontró la puerta abierta y un alma hambrienta por ser vista. Una tarde fría de otoño, con el cielo de gramado pintado en tonos de gris y naranja, Lucas preparó un café, el aroma llenando la pequeña cabaña. Se sentó en el balcón, el calor de la taza calentando sus manos callosas por el trabajo en el jardín. El viento frío traía el olor a tierra mojada y hojas secas. Miró el valle, a las nubes que se movían lentamente, y un pensamiento se formó en su mente, no como una epifanía ruidosa, sino como un susurro del alma. Tal vez la peor traición no sea la que el otro comete contra nosotros, sino la que cometemos todos los días cuando dejamos de cuidar de quien amamos. En aquel momento, la represa que él había construido alrededor de su corazón finalmente se rompió, y por primera vez, sin las máscaras del empresario de éxito o del marido orgulloso, Lucas Prado lloró. No eran las lágrimas calientes de la rabia o las lágrimas amargas de la humillación pública. Eran lágrimas frías y silenciosas de un luto profundo. Él no lloró por el escándalo, por la reputación perdida o por la casa vendida. Lloró por finalmente entender con una claridad que partía el alma lo que había perdido. No a la mujer, no el matrimonio, sino la oportunidad. La oportunidad de haber sido el hombre que la hacía sonreír de esa manera. La oportunidad de haber sido aquel que sujetaba su mano mientras miraban al horizonte. Lloró por el hombre que podría haber sido y que ahora tal vez finalmente estuviera empezando a convertirse. Y en el silencio de la sierra, en medio de las lágrimas, había un atisbo de algo que él no sentía hacía mucho tiempo. La dolorosa y redentora posibilidad de un recomienzo. Esta historia fue a petición de una seguidora que comentó diciendo que aquí en el canal solo había historias de hombres traicionando. Entonces, atendiendo a su petición, hoy fue diferente. Si te gustó,
Deja tu me gusta para ayudar y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.